Hola, soy Arvid Méndez y somos Fierce Horse en español. Seguimos con nuestra serie de mensajes de Adviento, Dios con nosotros. El día de hoy, ya domingo 8 de diciembre, estamos en el octavo día de esta serie. El tema del día de hoy lo comparte nuestro pastor Jason y es Dios con nosotros en el tabernáculo. El día de hoy estaremos reflexionando acerca de esta figura muy interesante que encontramos en el Antiguo Testamento, como lo es el tabernáculo. Así que para poder entender mejor de lo que vamos a hablar el día de hoy, vayamos a la Escritura. Quiero que vayas conmigo y leamos Isaías capítulo 59, versículo número 2. Dice de la siguiente manera: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó. Tal vez te estés preguntando qué tiene que ver el tabernáculo del Antiguo Testamento con la Navidad. Y sabes, es una muy buena pregunta. El tabernáculo era esencialmente un templo portátil para el pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto hacia la tierra prometida. A través de Moisés, Dios les había dado instrucciones muy precisas para que construyeran este tabernáculo. Y ese tabernáculo se movía con tanta frecuencia como ellos se movían en el desierto. Pero era un lugar de tradición y de sacrificios sagrados para el pueblo de Israel. Más allá del patio separado de este lugar llamado lugar santo y lugar santísimo, el lugar santo tenía, entre otras cosas, algunos muebles muy particulares. Pero había todavía algo más sagrado para el pueblo de Israel, que era llamado el lugar santísimo, porque en ese lugar habitaba el arca del pacto. Dios Todopoderoso declaró que Él habitaría sobre el arca, entre los querubines que adornaban su tapa, llamada propiciatorio. Dios había elegido estar de nuevo con el hombre, pero su presencia estaba escondida dentro del tabernáculo. Literalmente podríamos decir que estaba velada de la presencia de los hombres. Cuando vemos esto y lo leemos en la Escritura, entonces podríamos decir que esto probablemente no se sentía tanto como ese Dios con nosotros del que hemos estado hablando. Pero ¿sabes? El culpable de esa separación de la santidad de Dios era el pecado de la humanidad. Y seguía realizando su obra de separación y destrucción para el hombre. Nuestro pastor Jason nos comparte una historia muy interesante acerca del día de su boda. Él nos comparte cómo ese acalorado día de finales de julio de 1993, aquí en Texas, él pasó un viernes muy ansioso, separado intencionalmente de esa joven novia a quien en unas cuantas horas él iba a reclamar o iba a aceptar o iba a tomar como esposa. Sabiendo que él tenía por delante los votos matrimoniales y que tenía una vida completa de compromiso con ella, él cedió a esa tradición que existe de que el novio no debe ver a la novia antes de la boda. Así que él escuchaba que todos hablaban de cómo ella se veía con el vestido y cuán hermosa ella podía verse, y él se estaba llenando de ansias porque quería llegar a ese momento en el que quería estar frente a su novia, que sería su esposa, para poder verla y poder disfrutar de verla. Pero había un velo que no le dejaba verlo, ese famoso velo de novia. Así que cuando ellos se encuentran justo en el altar para decir sus votos matrimoniales, dice nuestro pastor Jason que allí él pudo volver a sentir esa alegría, pudo llegar a sentir una vez más esa celebración de poder estar junto con ella una vez más. Y esta historia tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque así es como estábamos con Dios, separados de Él. Y Dios estaba anhelando acercarse a nosotros, estar con nosotros, volver a estar con nosotros, pero aún no era el momento, como lo vimos en nuestro devocional el día de ayer. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, entonces la promesa se cumplió.
El tabernáculo se alzaba entonces como un recordatorio aún más potente de una separación que había sido más duradera. Aunque estaba envuelto en sus propias celebraciones y tradiciones, generaciones enteras iban y venían sin ningún momento mágico de reencuentro con Dios. Pero entonces llegó una pareja de recién casados, luchando ansiosamente en su incómodo camino a través del campo de Judea para llegar a Belén al anochecer. Y en esa noche maravillosa, todos los susurros y conversaciones acerca de ese Salvador prometido que ellos habían escuchado durante toda su vida y generaciones atrás se había estado hablando, finalmente se hicieron realidad. No fue una marcha nupcial, sino fue un coro angelical el que le dio la bienvenida a su gloriosa llegada. En lugar de multitudes de pie, un pequeño y sencillo grupo de pastores se arrodillaron ante aquel cuya belleza, hasta ahora velada, había irradiado por los cielos en la eternidad. Y en esos momentos, sin precedentes, la separación del pecado fue olvidada. Porque en Jesús, sí, Dios mismo había venido con nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros. Él vivió tranquilamente entre nosotros y años después ofreció su vida por ti y por mí, cuando el velo del templo se rasgó de arriba a abajo de una manera sobrenatural. 3 días después, en medio de una ansiedad inimaginable, tomó su propia vida una vez más para asegurarnos la salvación. Jesús hizo todo esto para que pudiéramos estar con Él una vez más, tal y como Él lo había prometido en la creación. Sin embargo, la separación del pecado aún continúa hasta el día de hoy. Para estar con Dios, para estar con Jesús, libres de la siniestra separación del pecado, cada uno de nosotros debemos aceptar, debemos recibir el regalo de la salvación que Jesús ha puesto a nuestra disposición a través de su evangelio. Emmanuel, Dios con nosotros, ha abierto un camino para que podamos entrar al lugar santísimo de la misma presencia de Dios, mediante la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por lo tanto, entremos a esa presencia para que podamos estar con Él por la eternidad. Aquí vale la pena la pregunta del día de hoy. ¿Has tomado esa decisión? ¿Has entendido que estamos separados de Dios y que si no es a través de nuestra fe en Jesús que podemos otra vez volver a Él? Dios no te está preguntando cuántos pecados cometiste. Dios está esperando que tú y yo aceptemos la invitación de recibir a su Hijo Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, que lo invitemos a entrar a nuestra vida, que nos arrepintamos de nuestros pecados e iniciemos una nueva vida confiando en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. No necesitamos seguir separados de Él ni un momento más. Podemos confiar hoy en Jesús. Si esta es tu decisión el día de hoy, me gustaría que pudiéramos hacer esta oración allí en tu lugar. Si hoy, tú que estás escuchando, viendo este video, este devocional, sientes que necesitas aceptar el regalo de la salvación de Jesús y nunca antes lo has hecho, repite esta breve oración allí en tu lugar conmigo. Dios, reconozco que he pecado, que he hecho las cosas que te desagradan y que eso me ha mantenido separado de ti. Pero hoy acepto el regalo de la salvación que me das en Jesús. Gracias por venir a morir en la cruz para limpiar mis pecados. Acepto este regalo que me das de la salvación y el perdón de mis pecados. Gracias. Gracias por Jesucristo, Dios. Amén. Si hiciste esta oración, nos gustaría que pudieras escribirnos en los comentarios que tú hiciste esta oración y queremos para poder estar orando por ti y para poder ayudarte a crecer espiritualmente y a que puedas
mejorar esa relación con Dios día con día. Si conoces a alguien que necesita hacer esta oración y crees que esta lectura devocional, este video devocional le va a ser de gran ayuda, por favor, comparte, dale like y sobre todo, sigue escuchando cada una de estas lecturas durante los siguientes días de esta serie. Soy Arvin Méndez y somos Fierce Horse en español. Dale me gusta, comparte y sigue compartiendo estos mensajes a tus amigos, a tus vecinos, a todo aquel que crees que le puede ser de gran bendición. Nos vemos mañana, que el Señor te bendiga y sigamos celebrando a Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Dios te bendiga.